Bueno, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Luis López y vamos a dar comienzo al análisis del primer video teórico. Vamos a ver la variante alfil en F4 en profundidad. Luego de E4, E5, caballo F3, caballo C6. Antes de continuar, bueno, si alguien no ha visto el video introductorio, lo invito a que lo vea porque en ese video se explican muchas ideas interesantes de cómo manejar la berlinesa, y creo que bueno, es muy importante para que bueno, ya tengan un conocimiento y puedan beneficiarse de los futuros videos que obviamente vamos a estar realizando. Luego de alfil B5, caballo F6, enroque, caballo por E4, estamos en lo que es una berlinesa, la línea principal, digamos, para entrar en el final característico. Luego de D4, caballo E6, alfil por C6, D por C6 y D por E5. Caballo F5, dama por D8, rey por D8. Y aquí, bueno, habíamos mencionado que el orden de jugadas normal es caballo C3 y H3, o H3 y caballo C3. Básicamente el orden de movimiento dijimos que no es algo importante en la berlinesa, mucho más importante es comprender las ideas. Por lo tanto, aquí si se llegan a encontrar caballo C3 o H3, no importa cuál se realice primero, generalmente se terminará transponiendo a las mismas posiciones. Por ejemplo, aquí caballo C3, rey E8 va a ser la jugada que vamos a realizar. Lo mismo que si se juega H3 vamos a hacer exactamente la misma jugada. La idea del rey es quedarse en el lado, obviamente, donde tiene la mayoría de peones, el blanco, que siempre es más instructivo, porque si en algún momento el blanco decide realizar obtener un peón pasado, básicamente va a ser mucho más fácil luchar contra ese peón pasado teniendo el rey en el flanco donde está el peón, ¿verdad? Ahora, si nos decidimos ir al flanco de dama, también es una opción importante y de hecho se ha empleado en muchas partidas, llevando el rey a la casilla C7, jugando B6, pero creo que desde el punto de vista posicional les recomendaría que jueguen rey E8. Luego de H3, importante, ¿por qué H3? Porque bueno, obviamente hemos mencionado en el video introductorio que jugar G4 y tratar de expandirse en el flanco de rey es una de las ideas que el blanco intentará realizar, seguido obviamente de jugadas como caballo G5 y F4, y si no hacemos nada contra esta expansión del blanco, realmente vamos a quedar inferior en el espacio, la ventaja espacial de las blancas va a ser abrumadora y vamos a terminar siendo sucumbidos por la iniciativa que va a tomar el blanco. Por eso no queremos eso, y por esa razón jugamos H5, un movimiento que evita la jugada G4, o al menos lo hace que sea no tan fuerte. Defiende el caballo en F5, ¿verdad? Dado que logra más o menos consolidar la posición de ese importante caballo, pero además funciones importantes como darle cierta vida a la torre de H8, que al haberse perdido el enroque es una de las torres que termina sufriendo, ¿verdad? Porque cuesta que se active. Por lo tanto van a surgir ideas muy interesantes como pasar la torre por H6 para mirar un punto importante en la partida, que es el punto E6, que suele ser un punto a controlar por parte de las blancas, dado que bueno, las ideas de las blancas van a ir orientadas a jugar E6, liberando la acción de la dinámica de las piezas de las blancas. Se entrega este peón generalmente para crear debilidades y que las piezas blancas tomen cierta actividad. Por eso no es una idea loca, digamos, pasar la torre por H6. Además de controlar el punto E6, la torre intentará ubicarse en G6 para presionar al rey, si es posible, ¿por qué no? Así que bueno, ya pueden ver más o menos las ideas. Todo esto lo hemos explicado en el video introductorio, pero bueno, obviamente si alguien no lo ha visto, lo repetimos. Alfil en F4 es una idea de las más jugadas quizás hoy en día. El alfil básicamente no tiene buenas casillas y por lo tanto ubicar en F4 a ese alfil quizás sea la mejor casilla disponible. El alfil defiende el peón de E5, pero además libera al caballo de F para que pueda realizar incursiones como por ejemplo ocupar una casilla debilitada, que es la casilla G5, ¿verdad? Que lo vamos a ver y es muy temático. Otra de las ideas que se van a perseguir en este tipo de posiciones es, bueno, obviamente luego de posiblemente un torre E1, tratar de jugar un E6, que es una jugada típica temática, donde voy a intentar obtener dinámica de piezas, que mis piezas jueguen, que sean activas, generando presión y aprovechando de que bueno, el rey de las negras está ubicado en el centro. Es muy importante abrir con jugadas como E6 el juego.
Y además cuando se juegue E6 vamos a notar que el peón de C7 está muy debilitado y por lo tanto el alfil puede llegar a ganarse ese peón muy fácilmente. Por lo tanto, por esa razón la jugada que vamos a recomendar aquí es la jugada alfil E6, una jugada buena, que no es la principal como mencionamos en el video introductorio, dado que Villana, por ejemplo, en la partida que analizamos anteriormente, jugaba alfil E7, es una jugada perfectamente jugable. Pero ¿por qué recomendamos alfil E6? Bueno, porque sencillamente dijimos que el alfil podía sacarse por E7 o por B4. Entonces no es bueno definir rápidamente lo que queremos hacer con ese alfil, dado que basado en la ubicación de las piezas vamos a ver qué vamos a hacer. Y aquí es donde vamos a aclarar cuándo el alfil debería ir a B4 y cuándo el alfil debería ir a E7. El alfil debería ir a B4 cuando el blanco ubique la torre de F en E1 y la torre de A en D1. Por lo tanto el alfil vamos a ver que en B4 va a tornarse muy agresivo, dado que va a mirar a la torre, ¿sí? Que va a estar en E1, por lo tanto va a tener mucho sentido, el caballo va a estar clavado, y que no nos extrañe ver posiciones con alfil por C3. Hemos mencionado en el video introductorio que cambiar un alfil por un caballo de las blancas generalmente es bueno. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente el final o la posición que pueden ver en el tablero no es abierta, por lo tanto generalmente los caballos se manejan mejor en este tipo de posiciones, y entonces estratégicamente cambiar un alfil por un caballo es realmente una idea buena. ¿Cuándo debería ubicar el alfil en E7? Cuando, bueno, obviamente nos jueguen la torre a D1 y no nos ubiquen ninguna torre en E1. Dado que ahora, por ejemplo, si yo decido emplear la jugada alfil B4, no voy a clavar absolutamente nada. No va a haber ninguna torre en E1, por lo tanto, la jugada sencilla del blanco va a ser caballo E4 y mi alfil en B4 se va a ver totalmente ridículo. Por lo tanto, ya pueden ver claro cómo se manejan este tipo de posiciones. Vamos a ver un ejemplo, por supuesto, para que ustedes puedan ver. Vamos a ver las posibilidades. Vamos primero con torre F de 1. Entonces aquí, como sabemos, alfil E7 es lo mejor. No queremos alfil B4, lo que les decía recién, porque viene esta jugada y el alfil aquí realmente no pinta absolutamente nada, no toca nada y por lo tanto está patético ubicado en B4. Así que por esa razón el alfil es mucho más funcional en E7. Y luego de caballo G5, aquí vamos a ver una idea que ya hemos mencionado muchísimo, que es la jugada torre H6, una jugada buena. Una idea clave, la torre ya dijimos la función que cumple aquí. Luego de caballo por torre por E6, fíjense cómo la torre sigue controlando y a la vez también está fijando el peón para que no avance, ¿verdad? El peón de 5, por lo tanto el alfil también se torna en cierta forma un alfil malo que no tiene tanta actividad aquí. Y ahora rey F1, una jugada que parece extraña, ¿verdad? Pero que es también razonable. Y que bueno, no parece ser muy preciso. En esta posición, Navarra, que fue el que jugaba con blancas, perdón, me equivoqué yo, Kamsky, ¿sí? Que fue el que jugaba con blancas, Gata Kamsky, Navarra jugaba con negras, juega rey F1, ¿verdad? Navarra ha jugado muy preciso hasta el momento, realmente ha realizado todas las jugadas temáticas. Y aquí le mete una novedad a Gata Kamsky. Decir que, bueno, por si no conocen mucho sobre la berlinesa, Gata Kamsky es un gran exponente, digamos, un jugador que conoce muchísimo de la berlinesa y que lo ha empleado con blancas y que maneja muy bien las posiciones con blancas. Aquí Navarra le mete una novedad que es la jugada G5, ¿verdad? Una jugada realmente muy interesante, cuya idea importante es básicamente hacer que este alfil tenga que estar un tanto pasivo, ¿verdad? La única opción razonable es retirar el alfil a la casilla H2. Y bueno, el negro también va a intentar en cierta forma presionar ese peón de 5. La verdad es que la posición está igualada y la partida es muy instructiva. Luego sí, ya al final de toda esta serie vamos a dejar partidas para que ustedes las puedan analizar, para que sean muy instructivas y de paso vayan estudiando mejor la berlinesa, viendo partidas modelos, para que tengan presente también lo que hemos estado analizando en los videos, pero también puedan ver diferentes posiciones que pueden llegar a surgir.
Aquí torre de 8 es una idea instructiva, ¿verdad? Se tratan de cambiar las torres para aliviar un poco la presión por parte de las blancas. Torre por, torre de 1, rey C8 en este caso, caballo E4, caballo en H4, con idea de jugar caballo G6 y presionar el peón de E5. Y la verdad que se puede decir que las negras están muy bien, con idea de presionar el peón de E5 como hemos mencionado, y básicamente la posición está completamente igualada y no tienen problemas. Así que bueno, muy instructivo, como pueden ver. Hemos analizado la importancia de entender que si la torre va D1, que si se juega torre F E1, para saber dónde coloco mi alfil negro. Han podido ver claramente. Otra idea, en lugar de torre de F a E1 y torre de F a D1, es esta jugada, caballo G5. Pero lo cierto es que bueno, se puede llegar a transponer a ciertas posiciones de la partida de Kamsky con Navarra, así que bueno, básicamente vamos a decir que torre H6 es la jugada que deben realizar las negras, y luego de caballo por torre por, estamos en una especie de transposición a la partida Navarra con Gata Kamsky, por lo tanto no la voy a volver a repetir. Básicamente traten de mirar la variante anterior que acabo de analizar, y para que sepan obviamente cómo manejar este tipo de posiciones. Y bueno, vamos a analizar de lleno la variante principal, la jugada torre de A a D1. Aunque es un movimiento natural, parece mucho más interesante evitar, por ejemplo, que el negro juegue alfil B4 y que realice el intercambio este deseado, ¿verdad? Que hemos mencionado en el video introductorio, que favorece a las negras entrar en un final donde se han eliminado los caballos, que son ventajosos en este tipo de posiciones. Así que bueno, quizás entonces haya sido mejor evitar eso. A lo que bueno, si por ejemplo si nos juegan un A3, vamos a desarrollarnos con alfil E7 y vamos a realizar las mismas ideas que ya conocemos, tratar de cambiar una torre y mejorar nuestra posición de a poco, pero bueno, creo que no va a variar mucho de lo que ya sabemos. Ahora alfil B4 es buena, y en este caso caballo E4, tener muy presente que pueden cometer este error. Es malo porque alfil C4 ya podemos ver una gran actividad de los alfiles y obviamente la pérdida material por parte de las blancas. Así que bueno, no pueden esquivar el cambio. Alfil D2 juega el blanco. Y ahora la jugada buena, si bien es cierto que puede jugar alfil por C3 tranquilamente, pero la jugada buena aquí es la jugada torre D8. Antes de cambiar el alfil negro, lo que quiero hacer es tratar de dominar la columna abierta, ¿verdad? Es interesante porque esta jugada realmente fue una novedad. Esta partida es del 2012, una partida entre Bujan con Kirill Georgiev, ¿sí? Es básicamente un exponente, Kirill Georgiev también o Georgiev, como quieran decirle, de lo que es la berlinesa, y una novedad interesante, ¿verdad? Luego de alfil G5, torre D7 es una jugada, en este caso, buena. ¿Y por qué es buena esta jugada? Bueno, porque sencillamente queremos, o está pensando el negro en transferir el rey a lo que es el flanco de dama, para tratar de activar también la torre. Bueno, el rey, al estar ubicado en el flanco de dama, entonces va a facilitar lo que sería una expansión de peones, que siempre es importante realizarla porque, bueno, queremos intentar en cierta forma activarnos por el lado donde tenemos los peones dañados, y si podemos sacarnos de encima esos peones e intercambiarlos sería muy interesante, porque bueno, ya estaríamos creando un desequilibrio por el flanco de dama de un 3 contra 2, que bueno, también es mucho más importante y que nos daría muchísimas chances, ¿por qué no?, de luchar para ganar, o sea que sería interesante. Así que bueno, por esa razón torre de 7 es una jugada buena, porque entonces nos permite pasar el rey al flanco de dama en caso de que el blanco decida tomar, y porque además le damos vida a nuestra torre de H8 para tratar de activarla por mejores casillas, ¿verdad? Lo cierto es que aquí se puede jugar caballo E4, es interesante, ¿verdad? Pero en este caso creo que las negras quedan muy bien con la jugada alfil D5. Es una jugada que básicamente podemos notar que las piezas negras están perfectamente coordinadas
y las blancas no tienen oportunidad de poder luchar por la ventaja. Entonces creo que no va a optar, digamos, el jugador de blanca por jugar caballo E4. En su lugar, si va a hacer alguna jugada, va a ser torre por D7, que es lo mejor que puede realizar aquí. Rey por D7, torre D1 y rey C8, y bueno, aquí ya podemos ver la idea, pasar el rey al flanco de dama, que es lo que acabamos de mencionar recientemente, y A3 se jugó en esta partida, que fue un error por parte de las blancas. Hubiera sido mucho mejor jugar caballo E2. ¿Por qué hubiera sido mejor jugar caballo E2? Porque bueno, al jugar A3, lo que pasa es que nos están debilitando la estructura con un alfil por C3, y entonces eso no sería muy bueno para el blanco, ¿verdad? Entonces con caballo E2 por lo menos el blanco evita que le dañen su estructura de peones en el flanco de dama, pero lo cierto es que el negro aquí queda con una ligera ventaja luego de alfil de 5 nuevamente. Podemos notar que la estabilidad de los caballos de las blancas es realmente muy pobre, tienen muchas dificultades, y por lo tanto la ventaja de las negras es obvia, además de que estamos amenazando con un torre E8 tocando el peón de E5, ¿verdad? Ya amenazando alfil por C3, entonces podemos ver ya que la posición del negro es realmente preferible. Por lo tanto aquí la jugada 3 ya es un error serio, ¿verdad? Hubiera sido mejor lo que mencionamos anteriormente, porque luego de alfil por aquí surge esta jugada, así que es realmente magnífica. Y para entender esta jugada, digamos, del negro, hay que comprender que cuando tenemos alfil de distinto color, lo que debe hacer el bando, que por ejemplo en este caso tiene un alfil blanco, como es en el caso del negro tiene un alfil de casillas blancas, debe colocar todos sus peones en casillas negras. Entonces la idea es jugar C5, jugar un B6, colocando todos los peones en casillas negras para que nuestro alfil básicamente pueda tener muchísimo juego. Además, otra ventaja es que en esta posición el alfil de G5 es realmente muy pobre, dado que el peón en E5 lo que hace es estorbar su actividad, y por lo tanto eso nos garantiza que tengamos una muy buena posición. Decir que bueno, luego de jugar B6, lo que intentará hacer el negro será activar el rey y llevarlo al flanco de dama para atacar los peones debilitados que han quedado al haber realizado la jugada imprecisa A3. Se jugaría un rey B7, rey C6, rey B5, y el rey estaría amenazando con ingresar hacia C4 o hacia A4, que son jugadas realmente muy interesantes para tratar de aprovechar la debilidad de lo estructural de los peones de las blancas. Y aquí el blanco, en este caso, plantea una jugada buena, que es la jugada caballo H4, una jugada muy interesante, donde la idea que persigue la jugada caballo H4 es tratar de movilizar los peones, ¿sí? Y hacer algo, por supuesto, porque si las blancas se quedan pasivas, el negro va a ganar muy fácil. Por lo tanto, se quita el caballo desde la casilla F3 para darle movilidad al peón de F4 y poder generar alguna supremacía espacial de los peones en el flanco del rey. En este caso, bueno, cambiamos los caballos, jugamos B6, realizando nuestra idea, y ahora F4, que es la idea que perseguía el blanco al haber quitado el caballo desde F3. Alfil en F5, tocamos el peón de C2, torre D2 y aquí rey B7. Y seguimos con nuestro plancito, rey F2, rey C6, y ya tenemos clara la idea de jugar rey B5 y entrar en C4 si nos dejan. Pero bueno, aquí el blanco realiza una muy buena jugada, que es la jugada C4, ¿verdad? Es la mejor jugada para, bueno, darle algo de oportunidad a las blancas. Evitar rey B5 es siempre importante. ¿Qué deberían hacer aquí las negras? Bueno, desde luego, queremos jugar rey B5, por lo tanto este peón nos está estorbando. Lo vamos a tratar de eliminar con un alfil E6. Pero, bueno, por supuesto el blanco no va a quedarse con las manos vacías, con las manos cruzadas, perdón, y va a tratar de activarse en el flanco de rey, jugando una expansión de los peones, que va a ser la idea que va a intentar realizar, ¿verdad? Aquí lo cierto es que luego de alfil E6, rey E3, alfil por C4, F5, y ya podemos ver cómo el blanco intenta tomar también acciones sobre su posición y mejorarla. B5, en este caso, C3, A5 y ahora la jugada torre de 8. Una jugada buena por parte del blanco, porque las negras
si las blancas no hacían nada, lo que intentaban hacer era crear un peón pasado y colocar la torre detrás de los peones pasados. Por lo tanto, correctamente la estrategia del blanco es evitar esto y por lo tanto ofrece el intercambio de torres, torre por D8, alfil por D8, rey D7, alfil G5, y ahora en la partida se empleó la jugada alfil F1, una imprecisión lamentable, ¿verdad? Porque bueno, termina llevando la partida a un empate, lo cual vamos a analizarla después, digamos, a cómo terminó la partida, porque nos interesa jugar bien esta posición. Por lo tanto, en lugar de alfil F1 tendría que haber jugado, perdón, el negro la sencilla jugada A4, una jugada buenísima que amenaza B4, crear peones pasados y peligrosos, ¿verdad?, sobre el flanco de dama. Fíjense cómo ha logrado activarse con los peones, lo cual es una de las ideas que mencionamos de todo el plan que persiguió el negro en la partida. Luego de E6, F por E6, F6, por supuesto que el blanco intenta recursos para tratar de evitar esto. F por G6, alfil por F6, rey D6, G4, H por y la jugada alfil A2. Y parece que bueno, aquí las negras están ganando muy fácil, ¿verdad? El peón de G de las blancas va a ser paralizado con un alfil B1, no va a poder avanzarlo mucho porque bueno, la muy buena ubicación del alfil en B1 va a garantizar que eso no suceda. Mientras tanto nosotros con un B4 vamos a estar creando un peón pasado que bueno, difícilmente va a poder ser parado por parte de las blancas, y eso nos estaría dando una victoria en teoría fácil. Así que bueno, como pueden ver, hubiera sido una muy buena victoria por parte del negro, pero bueno, aquí con esta imprecisión alfil F1 la arruina. Rey F2, alfil C4, rey E3 y B4, y bueno, aquí nuevamente no encuentra la jugada, ¿verdad? Porque tuvo la oportunidad nuevamente, juega B4, y si bien es cierto que termina creando un peón pasado, lo cierto es que luego de rey D4, alfil F1, H4, las blancas tratan de luchar de una mejor manera, pero aún así esta posición está ganada por las negras, ¿sí? Aún así tuvo la oportunidad de ganar, pero no lo logró. En este caso jugó alfil por G2, una jugada que parece normal, me gana un peón, no parece mala, pero lo cierto es que era mucho mejor jugar rey C6. Por ejemplo, había un par de posibilidades. E6 era una, pero bueno, luego de F6, alfil D2, B3, rey a C3, alfil por G2, rey por B3 y alfil en H3, y como podemos ver, bueno, el peón de F5 terminará cayendo. E7, rey D7, alfil F4, C6, alfil D6, alfil por F5, rey C4, y con la jugada G5 ganamos la partida. Por lo tanto, E6 no era una gran jugada, tampoco alfil D8. Bueno, parece que luego de alfil por G2, rey C4 y alfil en H3 también se ganaba fácil. Y en caso de G3, rey B5, alfil en E7, alfil en H3, F6, G6, colocamos todos los peones en casillas blancas, lo cual hacemos que el alfil de las negras del blanco realmente no funcione y ganamos la partida. Así que bueno, un lamentable error. En lugar de alfil por G2, si hubiera jugado rey C6 ganaba la partida, pero bueno, aquí con alfil por G2 realmente es un error grave que ya lleva la partida a tablas. Luego de rey C4, C5, rey por C4, B3, alfil C1, G5, F por G6, F por G6, rey C4, rey E6, rey B3, rey por E5, y bueno, esto acabó en un empate. Y bueno, hemos llegado al final de este video, donde bueno, hemos podido analizar la variante alfil F4, una variante muy interesante y bueno, es importante conocer bien. Nos vemos.